Hola, buenos días o medias mañanas ya. Voy a aprovechar que normalmente cuando se viene el café venís todos con cafeína y vais a estar atentos. Así que vamos a generar un poco de discusión sobre el tema que vamos a tratar hoy. En primer lugar, yo quería dar las gracias a la Liga Naval por invitarnos y por dejarnos participar en esta mesa. Juan y todo su equipo y sabe que desde hace tiempo somos socios del clúster y de la Liga Naval, y bueno, todo lo que podamos apoyar y ayudar, ahí nos tenéis, ¿no? Ya están, repito un poco, las personas que tenemos para hablar del relevo generacional. Como veis, damos fe de que son el relevo generacional en sus empresas. Son lo que antes se llamaban los que somos un poco ya mayores, los hubs. Tenemos, como decíais, a Rocío Alamed, que es la directora general del Grupo Comismar. Tenemos a Juan Cremades, director de flota de Marflet Marini, y a José Riba, director corporativo y desarrollo de negocio de Suar Díaz. Y yo como decía que estáis espabilados después del café, voy a utilizar el refranero, ya se los avisé a ellos. Pues el refranero dicen que es bastante sabio, ¿no? Pero igual nos gusta lo que dice el refranero, ¿no? Porque hablando de las empresas familiares hay mucha frase hecha, que hay una que es bastante dura y se van a tener que defender ellos, que es que dicen padre comerciante, hijo caballero, nieto pordiosero, ¿no? Hay ese mito famoso, ¿no?, de que la tercera generación parece que se carga a las empresas, ¿no? Y no es cierto, ni mucho menos, ¿no? Leí ayer un artículo de Guillermo Monroy, que es experto en testamento de empresas, pero no testamento entendido como empresas que se mueren, sino cómo hacer ese proceso de renovación y de pasar de una generación a otra. Y no es cierto eso de que el 70% de las empresas familiares desaparezca con la tercera generación, o eso deseamos todos, ¿no? De hecho, antes hablaba como se dice, fuera de micro, ¿no? Y el 80%, más del 80% de las empresas en España son empresas familiares, con lo cual creo que se os debía tener un poquito más en cuenta todavía, ¿no? De hecho, ayer hablaba, creo que Paco de Génova, de que ese tamaño intermedio de empresas, ¿no?, que por abajo pues no tiene acceso a ciertas ayudas o a ciertos apoyos, y que si no estás en la franja más baja o en la franja más alta de gran entidad internacional, pues a veces el acceder a cierto tipo de ayudas, ya no económicas, ¿no?, sino de gestión, pues es bastante complicado. Y ya por acabar la presentación, el martes en Galicia había una presentación de un informe económico anual de BDO, y entre otras cosas se hablaba de la empresa familiar, ¿no? Y estaba una empresa que creo que conocéis todas, que se llama Iberconsa, y tenía dos preocupaciones que yo creo que van a estar todo el día o toda la mesa pululando en torno a las reflexiones que hagamos, ¿no? Una era una preocupación sobre el talento. Creo que todos estamos, iba a decir una cosa gruesa, ¿no?, pero sí que estamos todo el rato dándole vueltas al tema del talento y en la empresa familiar. Y luego, vuelvo a lo que decía antes, a cómo gestionar ese proceso de sucesión, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues os traslado la primera pregunta. Son tres preguntas genéricas para los tres miembros de la mesa, para que sea más dinámico, ¿no?, y podéis intervenir en cualquier momento pues, para aportar datos y vuestras opiniones. Pero sí que es cierto que la pregunta de las que hemos pactado, la primera sería que qué retos tiene la empresa familiar, es bastante obvia, a la hora de cómo están siendo los relevos generacionales en las empresas que representáis, ¿no? ¿Qué es lo que tenéis como empresa familiar que podáis aportar a vuestras siguientes generaciones, o ya que estáis aquí con vuestro perfil, qué es lo que os ha aportado vuestra empresa familiar para apostar por la empresa familiar? Que no siempre ocurre que las siguientes generaciones deciden. Ya es bastante complicado que las nuevas generaciones se vayan a la industria según qué sectores. Me imagino que sería igual de difícil a veces convencer a las empresas, a la gente más joven, para que se quede en la empresa familiar, ¿no? Entonces, la primera pregunta para ustedes es ¿qué retos tienen vuestras empresas? Y que podéis trasladar aquí, hay mucha empresa familiar. ¿Qué retos tienen en las empresas familiares o con cuáles os encontráis a la hora de, esta tercera generación, entiendo, ¿no? Rocío, empezamos por ti. Pues sí, yo soy tercera generación, creo que ellos también. Sí. O sea, que estamos cercanos a llevar a Suar Díaz, a Marflet, a Comismar, a la ruina, entiendo, ¿no? Eso dice el refranero, yo.
Bueno, yo creo que el relevo generacional, en general, en cualquier empresa familiar, es un momento clave para la continuidad del negocio, pero en las empresas del sector marítimo yo creo que sí cabe es aún más retador por la propia complejidad del negocio de nuestras empresas y también por esa tradición, ¿no? Yo leía el otro día que las empresas familiares en España la media es que están empezando su segunda generación ahora, la media. Yo no sé los años que tiene Suar Díaz y Marflet, pero Comismar cumple este año 84 años de actividad ininterrumpida, lo cual, bueno, pues tiene un bagaje, ¿no? Y una tradición que es lo que nos ha traído hasta aquí. Pues la identidad con la que nació en su momento, los valores corporativos que están muy enraizados en nuestra forma de ser, los principios que nos mueven, son, estoy convencida, los que nos hacen estar en este 2025, ¿no? Desde el 42 en que se fundó. Pero yo creo que el reto principal que tenemos es adaptar o tener un equilibrio adecuado entre esa tradición, ¿no? Ese regalo que nosotros hemos heredado y la modernización. O sea, ser capaces de tener una identidad flexible, abierta, para dejar paso pues, a toda la innovación, a la incorporación. Por ejemplo, nosotros estamos en medio de una nueva revolución industrial en la que la digitalización, la incorporación de la tecnología, la automatización, la inteligencia artificial juegan un papel esencial y tenemos que abrir las puertas y adaptar nuestras empresas a esta realidad para que nuestro modelo de negocio perdure y siga siendo válido en el mercado. Entonces, ese equilibrio para avanzar, pero sin perder de vista lo que somos y de dónde venimos y lo que nos ha traído hasta aquí, yo creo que es uno de nuestros principales retos. Juan. Bueno, yo cuando hablo de empresa familiar siempre me gusta definir qué es lo que entiendo yo por empresa familiar, que para mucha gente pues, más o menos puede tener una idea, pero bueno, así me gusta decir, oye, empresa familiar para mí es una empresa en la que las acciones de la empresa están controladas por una familia, que tiene una vocación de continuidad, es decir, que tiene una vocación de dejar un legado a las siguientes generaciones, por supuesto el legado familiar, el legado empresarial, el legado patrimonial, pero que tiene esa visión largoplacista. Y luego que al menos alguno de los miembros de la familia está involucrado de alguna manera en lo que es la gerencia o por lo menos a nivel gobernanza corporativa en la empresa, ¿no? Yo diría que esas tres características son las que definen a la empresa familiar y la que la hacen tener una serie de ventajas y una serie de inconvenientes. Entonces, los dos grandes retos que yo veo que tiene la empresa familiar es, según van pasando generaciones, mantener la familia unida, porque es la única manera en que las decisiones van a estar enfocadas a conseguir ese crecimiento sostenible y no a peleas internas que al final lo que hacen es acabar mandando a la quiebra a las sociedades. Pero bueno, ese es otro tema. Y el segundo reto es lo que tú mencionas, ¿no? Cómo hacer esa transición generacional, que se dice fácil, pero es muy difícil de hacer y no siempre es tan obvia, ¿no? Entonces, esa transición generacional, como yo lo veo, consiste en hacer una planificación para que yo lo llamo la familia incumbente, ¿no? Los que están ahora, digamos, al mando, hagan una selección, se encarguen de formar, se encarguen de educar y se encarguen de motivar a aquellos que van a tomar el relevo en unos pocos años. Y evidentemente eso no puede ser una cosa momentánea, eso tiene que ser un proceso que lleve años, ¿vale? Se dice por ahí, ¿no?, cuando se habla de empresa familiar, y yo creo que es así. O sea, yo creo que la combinación ganadora es esa combinación entre canas y ganas, ¿no? Diga, la nueva generación que se une y la experiencia y el conocimiento de los que vienen, digamos, por delante nuestro, ¿no? Y dentro de esa transición generacional, yo he dicho 4 cosas, ¿no? Seleccionar, formar, educar, sobre todo, y motivar, ¿no? ¿Qué tiene que pasar, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer para que eso salga bien? Y que cuando la siguiente generación tome el mando y los incumbentes ya se retiren definitivamente, no solamente la compañía no se vea afectada, sino que esté incluso en una situación mejor, ¿vale? Y entonces, evidentemente eso daría para hablar mucho, tampoco quiero extenderme, pero algunas pinceladas con respecto a esos 4 temas que he comentado. Formación. Bueno, primero te dirás, formación. Formación primero en valores,
y formación, digamos, a nivel educativo y del negocio. En valores, para mí es la más importante, porque al final la empresa familiar y la cultura corporativa de la empresa familiar nace de los valores de la familia y eso se empieza a hacer desde que naces. O sea, no sé vosotros, para mí los valores de trabajo, esfuerzo, servicio, esos valores los he recibido en casa, no en el colegio, no en la universidad, eso es algo que se mama en casa. Entonces, primera labor que corresponde sobre todo a las generaciones, digamos, anteriores, y en este caso pues a mí cuando nazcan mis hijos, como que ya tengo hijos, es educar en unos valores que estén alineados con los valores de la compañía. Y eso no se dice fácil, pero la educación de los hijos es un trabajo de una carrera de fondo que hay que hacer y hay que hacer muy bien, ¿no? Y luego la parte de la formación, ya digamos, desde el punto de vista de, oye, una vez ya tengo una persona que creo que puede ser la persona que puede tomar el relevo, o personas, puede haber varias, ¿qué hago para que, digamos, o qué tengo que hacer para que estén formadas? Y yo creo que hay dos cosas. Uno, tienen que tener una formación que les dé empleabilidad, es decir, que no se vean abocados a tener que ir a la empresa familiar, sino que sea una decisión suya libre de poder ir a la empresa familiar o no. Y en ese sentido tienen que tener la mejor formación. Que combinado con unos valores de trabajo, pues se acaba dando empleabilidad, de tal manera que esa decisión sea siempre una decisión libre, porque es la única manera de garantizar que vas a ir a la empresa familiar porque tienes ilusión y porque crees que puedes hacer algo bueno ahí. Y luego, formación desde el punto de vista específico del sector, y ahí sí que hablo específicamente del sector naviero y del sector marítimo. Yo creo que el sector marítimo es muy nicho y muy específico y, por tanto, creo que es necesario que la persona que vaya a tomar relevo en un momento dado, hacer un plan de formación para que se forme específicamente en el sector durante varios años. Ya sea en el nicho de la empresa propia, como ha sido fundamentalmente mi caso, pero puede ser en una empresa fuera del entorno familiar. Pero sí creo que alguien que vaya a trabajar en el sector marítimo tiene que tener una formación y una experiencia y un bagaje en el sector marítimo. Y podría hablar más, pero mejor dejo paso a José, porque si no me tiro aquí 2 horas. Sí, no, del tema de la parte específica tenemos la siguiente pregunta, luego la lanzamos, la que es más específica, ¿no? del sector por el aforo que tenemos hoy. Pero bueno, José. No, es un poco mezcla de lo que dice Rocío y lo que dice Juan, ¿no? Al final, el reto de la innovación yo creo que está en todas las empresas, no solo en las empresas familiares, porque si no, no hay continuidad. Entonces, yo por un poco enfocar más dentro del punto de vista de una empresa familiar, qué retos tiene, yo creo que el reto lo tienen un poco los que están y también los que vienen, ¿no? Los que están tienen el reto de apostar por esas nuevas generaciones futuras y no es que apuestes de un día para otro, ¿no? Es que, y aquí me junto un poquito a lo que dice Juan, durante mucho tiempo tú les estás inculcando esos valores o ese conocimiento general que luego ya pues, será más específico dentro de la compañía para esa continuidad. Y luego, del que viene, el reto principal es, sobre todo siendo tercera generación, nosotros estamos cerca de los 80 años de empresa, no liarla, o sea, no la rompas, ¿no? O sea, que lleva 80 años, ahora llegas tú y lo vas a romper. Pues no es solo eso, sino que además quieres hacerla crecer. Entonces tienes que llegar con esa, pues ya es juventud o ideas nuevas o estás en esta generación nueva que tienes que aportar cosas nuevas, aportar valor con experiencia previa, que a lo mejor has estado en otros sitios antes formándote, ¿vale? Porque el objetivo de los que están es darle continuidad como legado, ¿no? Para su generación futura. Pero si esa generación futura no está preparada, no va a haber continuidad posible, ¿no? Entonces es un reto, yo creo que mutuo. Y luego ya como retos de día a día, creo que también es importante separar o intentar separar lo personal familiar de lo profesional, que a lo mejor pues no se ha comentado, pero me parece importante porque hay que intentar mantener, no deja de ser una empresa, empresas navieras marítimas grandes que necesitan unos órganos de gobierno, unos procedimientos muy pues, estrictos o como todas las empresas, pues unos consejos, unos comités, unas reuniones y tal, que no se pueden hablar las cosas en comidas de domingo, ¿no? Entonces ese reto de separar lo personal de lo profesional yo creo que también es de todos. Es transmitirlo al resto de empleados, pues nosotros somos más de 1000 empleados, pues el que se vea y que se transmitan esos valores, sabiendo distinguir, pues yo creo que es importante, ¿no? para
para la empresa y para mantener esa continuidad y aportar ese valor añadido e intentar crecer, no solo no destruirlo, sino intentar crecer. Sí, entiendo que estás en una especie de disyuntiva entre, como decías tú, con lo de canas y ganas, que me gusta mucho, un poco de disyuntiva ante esa lealtad a la empresa familiar y bueno, la realidad de que bueno, hay un proceso previo de formarte, de ir de manera libre, que tú decidas el incorporarte a la empresa familiar. Pero tú sacabas el tema, Juan, del sector marítimo en concreto. Pues sí, yo a lo mejor no soy objetivo porque es en el que más metido estoy, ¿no? Pero bueno, aquí hay muchos ejemplos de empresa familiar. No sé si el sector marítimo tiene alguna característica, sigo contigo, José, si alguna característica especial por tradición, por historia, que le haga tener características especiales a la hora de esa sucesión. No sé si pasa lo mismo en otros sectores o puede haber algo específico en el mundo marítimo. No sé, la tradición, que sean empresas, pues como decía Rocío, con mucha historia, con muchos años de historia, que tenga algo especial que permita que sea más o menos difícil esa transición generacional, no lo sé. No sé, yo creo que el sector marítimo sí que es un sector bastante familiar, no sé si por tradición. Sí, es cierto. Es real. Pero es una sensación. Estoy seguro que hay muchísimos otros sectores o negocios que también pasan de padre a hijo, padre a sobrino, nieto, lo que sea, y que también lo tienen. La sensación que tengo, pues por compañeros o competidores y demás del sector, es que hay muchas empresas marítimas que sí que son familiares. El reto, pues creo que como el de cualquier otro sector, ¿no? Tienes que entender el negocio, todos los negocios tienen sus particularidades. En el mundo marítimo, pues es que no hay un día igual que el anterior y entonces tienes que estar preparado y estar flexible, y cuando dices, vale, ya cuadra todo, pues de repente hay tormenta y ya deja de cuadrar todo, ¿sabes? Entonces tienes que estar preparado para todos esos cambios. Tiene sus particularidades, pero entiendo que como cualquier otro sector. ¿Cómo te preparas? Pues lo mejor posible, ¿no? O sea, una carrera, una previa en un sitio o en otro. Pues bueno, yo, por ejemplo, pasé un tiempo en un broker hice banca de inversión, luego estuve en un broker y luego ya me junté a la empresa, ¿no? Entonces, pues, al final no deja de ser un negocio y las bases son pues un poco las mismas de todos. Ahora ya con sus particularidades, entiendo. Por eso diría dos cosas. La juventud de hoy en día no habla de barcos. Habla de Big Data, habla de inteligencia artificial, habla de energías renovables, habla de ese tipo de las tech, de marketing digital. Entonces, eso es lo que a priori las nuevas generaciones tienen en mente. Y tú tienes que venderles, ya sea a, digamos, miembros de la familia o para captar talento, digamos, fuera de la familia, que también, en el caso muchas veces, tienes que intentar venderles que este es un negocio que es bonito y que también pueden desarrollarse aquí. Y entonces, pero efectivamente, juegas a priori un poco contracorriente, ¿vale? Y luego, entonces, ahí yo lo que pienso que tenemos que hacer es apalancarnos en todo aquello que nos hace distintos, en todo aquello que nos hace, en cierta forma, mejores, para convencer a esa gente joven de que venga a trabajar en el sector marítimo. Y yo, por mi experiencia, el sector marítimo es un sector tan dinámico, tan apasionante, tan divertido, que una vez te metes, por lo general te gusta. Pero es verdad que a veces cuesta convencerles a las nuevas generaciones de, oye, vente, que aquí con los barcos, porque ellos están pensando en otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros en Marflet y qué es lo que creo que se tiene que intentar hacer? Pues apalancarnos en aquello que nos hace distintos. ¿Qué nos hace distintos? Pues las compañías familiares. Bueno, digamos, cuando el accionariado no está vinculado a la empresa únicamente desde el punto de vista económico, sino que hay otras vinculaciones, hay una tendencia a que digamos, a dar estabilidad a la compañía, ¿vale? Y eso para los empleados pues puede ser un valor que puedes vender. Es decir, el accionista no va a estar pensando en vender la compañía para sacar rentabilidad o no va a estar pensando en el ejercicio de este quarter para tal, sino está pensando más en lustros o décadas. Y ahí es donde está su KPI, ¿no? Entonces eso da estabilidad y para un empleado puede ser atractivo. Otra cosa en la que nos podemos apalancar, yo creo, es que las compañías, al estar controladas por familias, las decisiones son más ágiles que en otras compañías más grandes. Compañías grandes donde muchas veces hay techos de cristal, donde el ascenso a directivo es más un tema de politiqueo que realmente un tema meritocrático, mientras que en las compañías familiares, si la cultura corporativa es la adecuada, que eso es lo importante, pero si la corporativa es la adecuada y una cultura corporativa de esfuerzo y de meritocracia, es más fácil progresar.
y tener una carrera en la que puedas progresar tanto a nivel salarial como a nivel, digamos, profesional más rápido. Entonces, eso es un tema que nosotros también intentamos vender, tanto a nuestros marinos que embarcan en nuestros barcos como a la gente que cogemos para la oficina. Oye, aquí, si tú trabajas, vas a ascender rápido. Estabilidad. ¿Vale? Entonces, esos son un poco los puntos que yo veo del sector. Yo lo que he aprendido en mi casa desde pequeña, porque al final es inevitable, porque lo ves, aunque a mí en mi caso particular lo que me decían es que no trabajase en esto, que me dedicara a otra cosa. Pero son unos valores muy arraigados, que además yo creo que no son solo de Combismart, sino que comparte el sector en general, y a mí es algo que me enorgullece mucho de este ámbito en el que trabajamos. En particular, yo creo que en el sector marítimo y en la empresa familiar de nuestro ámbito, o por lo menos en Combismart seguro, lo que hay es una vocación de servicio, ¿no? Pero una vocación de servicio que va más allá de prestar servicio a nuestros clientes, que son nuestra razón de ser, sino es esa vocación de servicio al entorno en general, ¿no? A la sociedad en la que estás desarrollando tu actividad. Una vocación de servicio clarísima hacia nuestros empleados, hacia nuestros proveedores. Y eso lo que te permite, que va un poco en la línea de lo que decía Juan, es tener una visión más a largo plazo, ¿no? Y tomar decisiones con el foco puesto en un crecimiento sostenible, en la continuidad del negocio. Yo no lo vivo tanto como con esa necesidad de que perdure para las futuras generaciones, como que perdure por el bienestar que generamos, ¿no? En el desarrollo de nuestra actividad hoy, a un montón de gente que trabaja de esto. Y yo creo pues eso, que es una referencia para mí el pensar en que nuestro día a día se nutre por hacer bien a nuestro alrededor. Además, yo creo que en la empresa familiar y en la línea con esto de los valores, tenemos la facilidad de transmitirlos de una manera más sencilla que a lo mejor en una gran corporación o en una multinacional, ¿no? O sea, valores como la ética empresarial, la honestidad, la cercanía, la humanidad. Cada día están menos presentes en nuestra sociedad y yo creo que nosotros tenemos la oportunidad de poder actualizarlos y mantenerlos vivos en nuestras empresas, ¿no? Y mi abuelo siempre decía, perdón por la cuña, que SA de sociedad anónima nunca debía responder a sociedad sin alma, que tenía que ser todo lo contrario, ¿no? Y más en una empresa familiar, que nuestro modelo de negocio y las relaciones que se generan a través del desempeño de nuestra actividad, de lo que tenían que nutrirse siempre es del alma, ¿no? Y yo creo que eso es una ventaja que tenemos, porque al final esa vinculación personal, ¿no? Por los valores que hemos aprendido en casa, pues al final, si además has elegido libremente trabajar en esto, como yo creo que es nuestro caso, se traduce en una mayor dedicación y en un mayor compromiso que la gente de tu equipo también lo ve y en parte se impregna, ¿no? De esa ilusión, de esas ganas de contribuir a la continuidad del negocio, y eso aumenta el sentimiento de pertenencia y de arraigo, que yo creo que es algo muy necesario hoy en día, porque vemos unos niveles de rotación altísimos y en parte yo creo que nosotros tenemos esa ventaja, ¿no? de fidelizar, gracias, más a la gente. Y una cosa más que yo creo que es una ventaja fundamental, o por lo menos en mi caso, es que creo que el relevo no es solo un cambio de líder o de liderazgo, sino que es heredar todos esos valores, ¿no? Que hemos recibido, pero de una manera que es mucho más fácil la transición por todo lo que ha construido la generación anterior, ¿no? La reputación y la confianza que a lo largo de un montón de años han ido sembrando nos hace que, al menos en mi caso, la transición sea muchísimo más fácil, el mercado me haya cogido con los brazos abiertos y que además sea una ventaja para hacerlo crecer, ¿no? O sea, que partimos de una posición pues, más cómoda y que tenemos todas las cartas en nuestra mano para poder seguir haciendo crecer el negocio. No, me has dejado ya lanzada la tercera pregunta que teníamos preparada, porque bueno, lo que hablas de esos valores que vienen de casa, ¿no? La ética, la honestidad, el esfuerzo. A veces hay alguno que llevas un poco peor, como es mi caso con algunas empresas, de aquello famoso que el halago debilita, ¿no? A lo mejor hay que un poco ser más empáticos, ¿no? con las siguientes generaciones, pero sí que vienen. Yo creo que esa frase viene más en lo de esa ética, esa lealtad. O sea, en el fondo no es criticable esa frase, ¿no? Pero sí que, tal como tú hablabas ahora, Rocío,
el otro día leía que el presidente de la Asociación de Empresa Familiar decía que sobre todo, yo creo que pasa en general, sean empresas familiares o no, y de hecho se empieza a dar economía ahora en los institutos, antes ni se daba, ¿no? Y creo que él hablaba de trasladar la cultura de empresa, que a veces probablemente sea lo más difícil, sobre todo con los saltos generacionales. Antes hablabas de empresas de muchos años, hay grandes directivos que están con una edad que hace mucho tiempo ya pues se hubieran jubilado o no querrían seguir, ellos siguen estando al pie del cañón, pero dejando hacer, pero lo que tú dices, Rocío, siempre que esos valores de ética, honestidad, esfuerzo, que te formes, como decía tanto Juan como José, pues que eso siempre esté presente, ¿no? Pero él hablaba mucho de que el éxito en este caso el vuestro, ¿no? Va a ser cómo adaptar todos esos valores a los nuevos tiempos. Porque me imagino, antes fuera de micro, otra vez, me imagino que en determinadas empresas familiares eso de redes sociales, eso no nos va a aportar nada, ¿no? ¿Para qué vamos a tener un gabinete de comunicación si no es preciso? A mí ya me conoce todo el mundo, ¿no? O sea, me imagino que habrá cosas que estoy poniendo ejemplos un poco más simples, ¿no? Pero el ejemplo de la internacionalización, creo que en muchas empresas familiares, sobre todo durante la crisis, yo estoy hablando más del sector naval, le salvó la vida, ¿no? Empresas que, en el caso de Galicia o en general de España, que si no hubieran salido al exterior hubieran desaparecido, porque la crisis del 2008, 2010, 2012, pues fue bastante fuerte, ¿no? Entonces, ¿cómo sin romper la jerarquía que hay en las empresas, ya no familiares, sino en general, cómo trasladamos esas cosas nuevas, entre comillas, que hay que hacer para trasladar esa cultura de empresa, ¿no? Como tú lo enfocabas un poco de mantener la parte de honestidad, insisto, esfuerzo, pero bueno, habrá cosas nuevas que igual es un poco más complicado en el día a día de poner en práctica, ¿no? Me imagino. Rocío. Sí. A ver, no sé, porque lo nuevo casi no hace falta trasladarlo, porque vamos tan rápido que enseguida ya lo sabe todo el mundo. Pero yo sí creo que es importante hacer esa transferencia. O sea, al final, por esa alta rotación que estamos teniendo, por la incorporación, el relevo generacional, que no solo es el nuestro, sino es en los propios equipos, no tiene sentido que no abanderes los valores de la casa en la que estás trabajando. Que además van desde lo más sencillo, ¿no? Desde cómo levantamos el teléfono en esta casa y atendemos a un cliente o saludamos cuando alguien entra por la puerta, hasta, en mi caso, los principios que tienen que marcar tu actuación a la hora de elaborar un informe pericial y que son súper estrictos. Eso solo se puede transmitir, más allá de códigos éticos, manuales corporativos, súper accesibles para todo el mundo, con el ejemplo. O sea, esto es como los padres con los niños. Y para eso necesitas que tus líderes y tus responsables de equipo vivan esos valores y den ejemplo y los apliquen en el desempeño de su actividad para que la gente a su alrededor pueda nutrirse de ello. Y para eso, por cierto, creo que es súper importante la presencialidad. O sea, creo que el teletrabajo es bueno en cierta medida, pero sin presencialidad, transmitir intangibles, pues como ese estilo, ¿no? A la hora de hacer las cosas que te diferencia de tu competencia y que define lo que es tu empresa, se aprende viendo a los demás cómo lo ponen en marcha. Y luego yo creo que hay que entender que esa cultura o esa identidad de una empresa no es una y no está cerrada, no es, sino que se va haciendo con el día a día, va evolucionando con el tiempo y, de hecho, la realidad es que yo se lo digo siempre al equipo que yo no estaría aquí si no fuera, por supuesto, por mi abuelo y por mi padre, pero por un montón de gente que ha pasado por esta casa, que han ido construyendo esa identidad y esos valores, ¿no? Y que son, en realidad, los que han traído a Comismar hasta donde está hoy. Entonces, que les dejemos ser parte de la construcción de lo que somos, ¿no? Y que se sientan parte de la empresa familiar, porque ellos son los que nos han traído hasta aquí. Juan. Yo estoy 100% de acuerdo en que el ejemplo es la palanca número 1 y que sin eso no hay nada que hacer. Añadiría dos cosas en esa transmisión de los valores para, digamos, en la cultura corporativa. Añadiría que además es una cosa que las empresas familiares fallamos a veces, la comunicación interna. Porque a veces, pues, claro, pues
aunque no quieras hacerlo, pues hablas un poco del tema pues, en casa, lo hablas a lo mejor en foros fuera del entorno empresarial y a veces pues, crees que eso ya está hablado y que ya está dicho, cuando es importantísimo, si quieres que la gente que no es de la familia se pueda sentir parte de un proyecto, de un equipo, comunicar las cosas. Porque si no lo haces, ¿cómo se va a sentir parte del equipo? Es imposible. Entonces, establecer una comunicación efectiva con los empleados en la que se les cuente hacia dónde va la empresa, qué estrategia tenemos, por qué se toman las decisiones. Evidentemente, no toda la información a todo el mundo, pero sí un plan de comunicación para que la gente pueda sentirse que está en el mismo barco que tú, si no es imposible. Y luego otra cosa que creo que también es importante y que no siempre se hace y a mí me da mucha rabia, que es que las generaciones que ya van saliendo, que hagan una labor de dejar constancia la historia de la compañía, que quede por escrito, y en eso mi padre, que está aquí sentado, está haciendo una labor muy buena, de que quede constancia de cómo empezaron las cosas, con qué valores se empezó la compañía, y que eso las generaciones venideras puedan de vez en cuando coger el libro, o coger la historia, o coger un tal, y entender de dónde venimos, porque si no, la memoria es muy frágil y se pierde. No se pierde. José. Sí, bueno, o sea, todo dicho. Esos valores que se maman en casa durante mucho tiempo, no es que llegues a la oficina un día y tu padre, tu tío, en mi caso, se haya ido, ¿no? No es un relevo de un día para otro, es una transición, yo creo, ¿no? Es una transición en el que el que entra pues se va adaptando oye, pues en casa se ha hecho todo así y se transmite en la oficina de esta manera, ¿no? Es una transición para que todo el mundo te ve en la oficina con ese ejemplo que dice Rocío y ve cómo tú vas entrando, cómo vas adaptándote y cómo vas cogiendo esos valores que te han inculcado, pues los estás transmitiendo en la oficina, ¿no? Y además también esas nuevas aportaciones que ponemos nosotros con la innovación o la tecnología, la digitalización, no es de un día para otro en plan de, oye, pues ahora aparecemos en redes, como decías tú, Javier, o asomamos la cabeza, ¿no? Porque si no se ha hecho nunca en 80 años, pues no va a ser de un día para otro porque llegue yo y lo diga, ¿no? Pues vas convenciendo poco a poco, oye, pues esto hay que salir más, tal, pero también pues o sea, el mundo te atropella un poco ahora y se ve más rápido, ¿no? Yo cuando llegué, todos estaban en la quinta planta en Suardíaz y digo, bueno, pues habrá alguien que haya entrado conmigo este año, tal, no sé. Pues yo creo que todos los de la quinta llevan mínimo 12, 15 años. Entonces, al final, esa fidelización que decía Rocío, pues ya, o sea, tienen más cultura de empresa que yo. O sea, que les voy a contar cómo se hacen las cosas en mi casa si llevan en casa tanto tiempo. 15 pues el que menos, ¿no? Entonces, estas empresas familiares tienen yo creo que esta bondad o esta ventaja de fidelizar mucho a la gente, que está a gusto porque transmites unos valores pues, de esfuerzo, de rigor, pero también bastante familiares, ¿no? O sea, porque te ven, o sea, nuestra organización es bastante transversal y acceso al CEO pues tiene prácticamente todo el mundo porque está todos los días en la oficina, ¿no? Es el primero que transmite ese ejemplo y todos los demás pues por la cuenta que nos trae, ¿no? Porque lo estamos viendo, entonces estamos todos por ahí. Entonces ese acceso, esa disposición a proponer cosas nuevas, pues facilita ese crecimiento, nos lo pone más fácil, con todas las cartas en la mano y encima pues casi viéndose obligado a escucharte, pues entonces es fácil proponer ese cambio o esas propuestas nuevas que luego dirán que sí o que no, pero por lo menos te escuchan de primeras, ¿no? Y entonces pues tenemos esa facilidad y sobre todo de transmitirlo a todo el grupo, ¿no? A grupos tan grandes que lo ven como hay comunicación y como esos valores se pasan. Sí, no, quizás haya ese sustrato de que sueltes un poco las riendas sin que sea por obligación, cuando ya no te queda más remedio para muchas cosas, ¿no? Tener esa capacidad de planificar, que creo que lo veis los tres incidido en eso, para que no te coja el toro y de repente, lo decías tú, ni las redes ni las transiciones son de un día para otro, ¿no? Entonces, ¿no? Estás más o menos, ¿no? Sí, o sea, es pues poco a poco, ¿no? Nosotros es logística también y hasta antes de ayer pues no teníamos en los camiones puestos Suardíaz o en el barco un pequeñito, pues oye, hay que dejarse ver un poco, pues poco a poco, pues de un día para otro, dices, no, son cosas un poquito más del mundo de hoy, que todo lo que haces hay que subirlo a LinkedIn o las redes o algo, porque si no parece que no cuenta, ¿no? Es como quien corre una maratón que si no lo has subido, pues tienes que volver a empezar y subirlo, ¿no? Pues es el mundo en el que estamos viviendo ahora. Y a lo mejor generaciones pues antiguas pues no lo tenían tan interiorizado eso que es importante hoy, ¿no?
Y eso es un poquito pues, cosas que puedes aportar ahora aportando valor. Estoy un poco mezclando los tres temas que hemos comentado. Sí, están muy conectados. Pero es que está muy conectado. Y el ver cómo ese cambio se va produciendo en el grupo, pues eso en sí mismo es uno de los valores que enseñas al resto de empleados, ¿no? Que aquí se puede hablar, se puede comentar, se puede levantar la mano y decir, oye, si hacemos esto, y la gente se siente partícipe. Porque las estrategias son, pues espero que haya una cuarta generación. Entonces, pues la estrategia no es para a ver cómo llega a verano, ¿no? Son a largo plazo y la gente lo siente así y quiere decirlo, ¿sabes? Cuando toca renovar flota, y dice, oye, pero vamos a renovar flota, ¿no? Porque es que yo quiero jubilarme aquí, ¿sabes? Entonces, pues sí, todo el mundo se siente partícipe de eso, ¿no? Se imagino que las vuestras igual, ¿no? La idea. ¿No? Sí. Eso se agradece muchísimo. Sí, claro. El otro día se jubiló una persona que lleva 50 años. Digo, pues 50 años. 50 años con nosotros. Por ejemplo, pero que no es ni el primero ni el último. O sea, hay mucha gente con mucho tiempo. Entonces, eso es que algo bien habremos hecho en transmitir esos valores, ¿no? Sí, por eso se llama empresa familiar, ¿no? Aunque sea algo que parezca obvio, pero al final toda esa parte familiar trasladada al concepto empresarial es bueno, ¿no? Yo creo que vamos desde tiempo. Agradecemos yo por lo menos que tengamos ahí un crono, porque si no nos vamos a pasar de tiempo. Nos quedan 10 minutos, dejamos una ronda de preguntas y luego nada, cerramos con las conclusiones. No sé quién tiene un micro por ahí o si no, a viva voz. Sí. Si te oye bien. No pertenezco al partido cínico. ¿Al partido? Cínico. Cínico. Pero no me importa si aquí hay miembros de ese partido. Por fin, una luz. Felicito a la organización, felicito a los padres. Conozco a las tres empresas posiblemente tanto como los vástagos. A la primera, la bella dama, 50 años celebré con su padre. A la segunda, firmé el convenio en el momento más difícil político del país y di instrucciones para que esa sangaría se salvase con su abuelo. Y en la tercera, como son de Sonia estos señoritos, no puedo contar las cosas que he hecho con ellos, porque son incontables. Ni siquiera Juan las sabe. Y como no está Severino, no están los almirantes y los de Somió se destacan por ser prudentes. Papá, nos dejas así ahora. Es broma. Ha transmitido valor, principio, respeto, continuidad, respeto a las personas que trabajan ahí. Si el resto de lo que hemos hecho respondiera a esto, habría una luz. No sé si en el Pardo o dónde. Habría una luz. El resto no tengo nada claro. Por lo tanto, en lo que a mí me responde mi relación con las tres empresas y con vuestros padres, esta amistad y conocimiento de mejor no citar los años, pero con vuestros abuelos, con vuestro personal, con vuestra misión, es decir, conozco desde muchos ángulos, no solo desde eso, lo que estoy diciendo. Por lo tanto, vuestros padres y vosotros y vuestras madres se supone que han participado de manera muy activa, más por supuesto los conozco. Felicidades. Muchas gracias. A lo mejor hay un congreso en el futuro. A lo mejor podemos tener más congresos. ¿Por qué si no? El resto de lo que está pasando no está ni medio claro que sea como vosotros decís. Y respecto al futuro, debéis saber que no va a haber futuro si no manejamos la inteligencia artificial, si no vivimos los cambios que se están produciendo, si no lideramos esos cambios a nivel de Europa y del mundo, y que con esa moral vuestra, con esos principios y con esos valores conectados con los que os permitieron vuestros padres, a lo mejor sí hay ese futuro para esas empresas y para otras empresas. O sea que muchas gracias. Gracias. Gracias a ti. Iñaki. Iñaki Arbulu, también de empresa familiar. Yo Sí, creo que miraba para ti, de hecho. Muchas somos empresas familiares aquí. Rubrico y vamos, totalmente de acuerdo. Es una bocanada de aire fresco, es un gustazo escucharos. Es súper importante. En mi caso es segunda generación. Pero y quería hacer una pregunta
ya el mensaje está dado. Desde luego es una gozada que esto exista y que en este sector además. Me gustaría preguntaros a los tres si tenéis algún protocolo de empresa familiar implantado, si no, si estáis en el proceso, y si estáis en el proceso, ¿quiénes y qué dificultades estáis interviniendo? Habéis hablado de comunicación hacia la organización, pero también hay que hablar de comunicación hacia la familia, hacia arriba y hacia los lados. En la medida en que ya en tercera, y ya no hablo de cuarta, pues será más complicado. Y me parece esencial el contemplar un protocolo de empresa familiar, sí, con ese objetivo de profesionalidad al que hablabais. Bueno, y quería saber esa situación que me parece muy útil para todos. Muchas gracias. Yo cuando he empezado a hablar antes he dicho que la empresa familiar tenía dos grandes retos y de que depende de su continuidad, que es la cohesión de la familia y el relevo generacional. Y efectivamente, llega un momento, y posiblemente ese momento sea precisamente segunda o tercera generación, en el que para garantizar, o no garantizar, pero sí por lo menos para ayudar a que esa cohesión de la familia siga estando ahí, hay herramientas que pueden ser útiles. Como tú mencionas, ¿no? Pues un protocolo familiar, lo que se llama el foro de familia, consejo de familia. Bueno, hay distintas cosas que se pueden ir haciendo. En el caso particular de Manfred, estamos ahora en ese proceso, digamos, de relevo generacional de segunda o tercera generación, y estamos en el proceso de ver pues, cómo nos organizamos. Gracias a Dios, los valores que tenemos los miembros de la familia son valores todos muy similares. Gracias a Dios tenemos una relación muy buena entre todos, y entonces pues no está siendo difícil, fundamentalmente por lo que digo, porque la educación que hemos recibido en casa ha sido la educación adecuada. Sí, protocolo familiar, para contestar directamente a la pregunta, sí que está, por supuesto, creo que es necesario. Al final, pues si te vas a tercera generación, en cuanto haya 3 hermanos por arriba y otros 5 antes, pues se puede complicar bastante, ¿no? Entonces, quizás ese protocolo familiar no está con todas las comas del mundo, pero sí que tiene unos principios muy claros para garantizar esa continuidad, que es el objetivo de nuestros padres y es el objetivo nuestro, de mantener esa continuidad que nos están excediendo y obligando, ¿no? Eso, su objetivo es que tengas continuidad para tu bien. Entonces, si no estás formado y no puedes darle esa continuidad, tal. Entonces, ese protocolo familiar incluye esos principios o esas grandes líneas subrayadas de esa preparación de quien entra, que no es tampoco cualquiera, pues ese respeto, esa forma de ser, una entrevista o un algo, para que se lleve a cabo. Porque si no, el objetivo principal, que es darle continuidad, no se puede, o sea, no va a ningún lado. Rocío. Nosotros, en nuestro caso, todavía no tenemos protocolo familiar. Nos quedan 2 minutos. ¿Alguna pregunta? Si no, voy cerrando. El micro, no sé dónde está. Está ahí el micro. Hola, buenos días. Soy Javier, de la empresa Wilbo. Una pregunta, porque vosotros, claro, ya sois una generación, por así decirlo, intermedia. Entiendo que ya hay gente de una nueva generación que está accediendo a vuestras empresas. Entonces, lo que quería preguntaros es si de verdad, como se ha comentado, ayer se comentó que las nuevas generaciones, pues bueno, tienen otros intereses, quizá no los mismos que tenían las generaciones anteriores a la nuestra. Y por eso quería saber si vosotros veis, que seguramente habéis tenido contacto con esas generaciones anteriores y estáis teniendo contacto con estas generaciones nuevas, ver si de verdad veis que esta nueva generación tiene otros intereses, es más complicada de guiar, como muchos dicen, o si realmente es todo un bulo, por así decirlo. Igual, Juan tiene otra pregunta, a lo mejor para que dé tiempo hacemos las 2 preguntas y contestamos a las 2, porque Sí, si no, no va a dar tiempo a la de Juan. A la mía no te va a dar tiempo. Por alusiones. Digo, para ver si conseguimos contestar las 2. Por alusiones. Es media pregunta. 2 cosas muy rápidas. Primero, Rafael, luego tomando una sidrina en Asturias ya me explicarás esos secretos que hiciste, que sé que han sido muchos a favor de su Suardiaz y te lo agradezco. Y lo sabes. No, eso mío. Bueno, simplemente lo que iba a decir es que hemos planteado, no es por ser cenizo, un panorama como
muy agradable, de calma chicha, de que todo la navegación es muy fácil. Y yo recuerdo que cuando el padre de Pepe me llamó para decirme que fuese a verla a Londres para ver si quería incorporarse, estuvimos hablando y al cabo de un rato me dice, y te recordarás, tú lo que me lo estás poniendo que es que no apetece ir a Suardiaz porque esto es complicadísimo. Y yo digo, no, es que es lo que te vas a encontrar. Afortunadamente, en el caso nuestro, para vosotros estamos en un periodo de estabilidad, de crecimiento, de buen rollo. Pero las empresas familiares, el buen rollo no siempre existe. Y entonces, dentro de sus valores, que comparto con lo que habéis dicho, hay uno que he echado en falta y yo lo recomiendo, que es la generosidad. La generosidad es la antítesis del egoísmo. Por lo tanto, si en una empresa hay que ser generoso, en una empresa familiar, doblemente. Y es una recomendación. Pero en cualquier caso, enhorabuena a los tres porque da gusto oíros. Aquí hay futuro. Bueno, contestamos de paso a la... Contestamos de paso. En nuestro caso, en el caso de Marflet, la siguiente generación son niños. Creo que el mayor tiene, no sé, 6, 7 años. O sea que no, todavía pues vamos a dejarles un poco que jueguen. Pero entonces en ese caso no te puedo contestar. Sí que, y lo he comentado antes, es cierto que las nuevas generaciones de 18 20 años tienen en la cabeza otras cosas. Tienen en la cabeza pues, de lo que se habla, ¿no? Que es la inteligencia artificial, el marketing digital y demás. Y ahí digamos, la obligación de las empresas familiares, y es que es una obligación y es una necesidad, porque si no lo hacemos moriremos, de también ser capaces de, cuando captemos talento, abrir espacios en los que pueda entrar ese conocimiento nuevo y a lo mejor en espacios de emprendimiento donde puedan, digamos, ponerse en valor unos conocimientos distintos y, desde luego, acoger ese conocimiento nuevo porque las generaciones que nos vamos haciendo mayores podemos no tenerlo. Entonces, es que no es que tengamos que hacerlo, es que como no lo hagamos, morimos. Rocío. Bueno, yo creo que se refiere más a las generaciones del equipo, no tanto de la familia. Y sí, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, los valores de los que hemos hablado, al final, son un poco la antítesis de lo que vemos en la sociedad hoy en día, ¿no? Y la realidad es que la gente que viene por abajo, estoy generalizando, bueno, pues le prima la inmediatez, la satisfacción rápida, que me llene el trabajo y me inspire desde el primer momento, y el sacrificio o la lealtad, ¿no? Cuesta más encontrarlo. Pero ahí es uno de los retos que tenemos, conquistar con lo que hay en nuestras empresas. José. Porque hay gente joven muy buena por ahí, muy válida, con muchos valores. Sí. José. Sí, yo había entendido también la pregunta en línea de lo que decía Juan. O sea, la mía está bailando sevillanas con 2 años, o sea que no está para esto. Pero sí, dentro del equipo tenemos mucha gente joven, de hecho, que acaba de salir de un máster en ICADE o acabando la carrera y demás, que empieza a empaparse de todo, ¿no? Y la sensación es que quieren todo ya, a un sueldazo y una inmediatez buenísima, y si no, pues cogen y marchan a otro sitio. Pues enseguida están volviendo, porque por esos valores que decimos, ¿no? Nosotros hacemos, hay una conciliación bastante buena de horarios y demás, y se ve en el propio día a día, ¿no? Entonces, esos valores al final yo creo que acaban calando, de tanto enseñar y repetir, decía mi padre, se me acaba quedando. Entonces, si lo ven y lo repites, pues acaban quedándose, y eso es un periodo, yo creo que transitorio ese de la inmediatez, y luego valoran un poquito esa estabilidad, ¿no? Pero sí es un reto que tenemos. Pues nada, yo por mi parte, gracias a los tres, porque creo que, bueno, que el aforo ha demostrado con sus preguntas y sus halagos de que el refranero miente. O sea, el refranero, yo cuando estudiaba el bachiller se decía que el refranero era sabio, pues en este caso no es sabio. Eso que la tercera generación es la que en estos momentos dice, no, se carga las empresas, para nada, sois el mejor ejemplo. Soy un poco más optimista que algunas de las intervenciones, creo que hay, lo que decíais vosotros, hay mucha gente buena. Pasa que como la ley de Pareto hay un 80-20 y hay que encontrar ese 20 probablemente, ¿no? Pero vamos, sois un buen ejemplo de ese 20-30, ojalá vaya creciendo. Y para no hacer un resumen de todo lo que habéis hablado y robar nada, 2 minutos de tiempo,
simplemente volver a dar gracias a la Liga por la oportunidad de estar aquí y nada, nos seguiremos viendo en otros foros. Gracias.